Listo. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del seminario. El día de hoy estamos muy emocionadas y muy emocionados porque nos acompaña de invitada la doctora Lucila Navarrete Turrent de la Universidad de Coahuila. El día de hoy vamos a tener una exposición de su parte y pues la idea también es convocar al diálogo y después abrir un espacio para preguntas y respuestas. El texto, hubo un texto previo, una lectura previa, pero si no la tienen, no se preocupen, pues también hoy la doctora nos va a contar de eso y podemos hacerles llegar el texto. Voy a presentar a la doctora. La doctora Lucila Navarrete Turrent es maestra y doctora en estudios latinoamericanos en el área de licenciatura por la Universidad De Nacional, literatura, de perdón, liter- el área de literatura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidata. Ha publicado los libros de ensayos Regresar del Silencio y Cura Rotatoria. Como periodista ha obtenido en 4 ocasiones el Premio Estatal de Periodismo Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente imparte cátedra en la Universidad Autónoma de Coahuila y sus líneas de interés son la crítica y la teoría literaria latinoamericana, la relación entre el periodismo y la literatura y la presencia de la bicicleta en la escritura. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarlos y es todo tuyo el foro. Muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta con este espacio y esta oportunidad de poder difundir lo que pues he estado haciendo en estos últimos años. Les cuento un poco, por ahí mandé un texto que algunas de ustedes leyeron. No todos. Este texto, que es el de El duelo es el fin de la soledad, que es un diálogo bueno, que Rivera Garza entabla con Judith Butler, es es un capítulo para un libro colectivo sobre Cristina Rivera Garza como teórica. Entonces esa es mi colaboración, está en proceso de dictamen y todo, pero pues de eso va ese texto. Y ese texto es parte de pues digamos, es una partecita de un marco teórico para una investigación que estoy haciendo sobre literaturas de no ficción, sobre feminicidio. Es lo que estoy más o menos, bueno, no más o menos, ¿verdad? Es lo que estoy pues estudiando, examinando en estos últimos años y ya tengo rato, he publicado relacionado con esa investigación. Publiqué un capítulo del libro en un libro que coordinó Donovan Adrián Hernández Castellanos para la Comisión de los Derechos Humanos, que se llama Archivos del Duelo. Está por ahí en mi página, en el sitio de Academia, ahí está. También publiqué una versión de divulgación en el Cultural de la Razón. Es un texto de divulgación sobre algunas de las obras de las que voy a hablar ahora y sobre las que hago en parte mención en el texto que compartí. Y bueno, ahorita voy a profundizar un poco en eso. Y también, bueno, una línea que se sale, pero de alguna manera recupero desde el punto de vista teórico, es un texto que también está en dictamen ahorita, sobre la violación, ¿no? Sobre una obra que se llama ¿Por qué volvías cada verano? De una argentina que se llama Belén López Peiró. Entonces, pues yo estoy estudiando ahorita la no ficción escrita por mujeres.
digamos, son algunas excepciones, pero bueno, eso es un poco como un encuadre. Voy a compartir mi presentación, que es nada más una presentación, pues guía, ¿no? No tiene mucho texto, es nada más para ir acompañando y algunas ideas que voy a ir aquí compartiendo. Mi enfoque es latinoamericanista, latinoamericano, pues porque yo estudié el posgrado en estudios latinoamericanos y eso pues dejó una huella muy importante en mi manera de entender los problemas sociales, los problemas en América Latina, ¿no? Problemas sociales artísticos. Y bueno, ay, a ver, aquí. Ahí está. Bien, sí, primero que nada, pues unas advertencias. Déjenme. Ahí está. Sí, unas advertencias. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué estoy eligiendo estudiar la no ficción? Primero que nada, por mi cercanía con el periodismo. Ahorita yo la compartía un poco algo en mi currículum y pues estoy interesada en el periodismo y soy también ensayista. Entonces, digamos que, pues más que periodista, soy una estudiosa del periodismo y de esos géneros porosos, ¿no? Y el ensayo, el periodismo, perdón, el testimonio, el ensayo y la crónica son de esos tres géneros de no ficción que pues me interesa estudiar por mi relación con el periodismo y doy clases también en la licenciatura en comunicación acá en UAC, ¿no? Son géneros problemáticos para la institución literaria, son géneros escurridizos, inasibles y que siempre han interrogado y puesto en crisis a la institución literaria, ¿no? No se sabe a veces qué hacer con esos géneros. En ocasiones están en estantes que no corresponden, por ejemplo, a los de la literatura. Es muy interesante cómo hay algunas, consideras novelas testimoniales que están bueno, yo me acuerdo un poco esta de la Biblioteca Central en la UNAM, que no están en la planta baja, en donde está literatura, sino están como en el tercer o cuarto piso, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿cómo es posible que Rodolfo Walsh está en el tercer o cuarto piso, no me acuerdo? Y en la letra D, algo así, y la F es la de literatura, ¿no? Entonces, pues, como interesante, ¿no? Y bueno, eh, el pacto con lo factual, me interesa esta relación de pacto con lo factual porque se deposita una confianza en el lector, ¿no? El lector deposita una confianza en quien escribe de que lo que se está narrando pues es a partir de hechos que realmente ocurrieron o de una reconstrucción de los hechos como ocurrieron en la realidad, que eso es problemático también desde un punto de vista epistemológico. Pero que sobre todo deslizan la pregunta por la verdad, una de verdad en disputa, y entran en pugna sobre todo dos tipos de memoria, la memoria ahorita lo voy a profundizar un poco en eso, pero la memoria de las víctimas y la memoria oficial, ¿no? ¿Por qué esto del feminicidio? Porque no es que antes no hubiera asesinatos de mujeres, sino que no existía el término, ¿no? En algunas de estas obras, por ejemplo, en Chicas Muertas, ahorita me voy a adelantar, o en El Invencible Verano de Liliana, se habla justamente de esto, ¿no? De cómo el término, conceptos como femicidio o feminicidio, categorías que con su trabajo teórico y además con su estatus jurídico, pues dieron pie a poder a escribir y hablar ya propiamente desde ese otro lado, ¿no? Desde ese otro lado que le da nombre a algo que antes no lo tenía. Y, y a este término hay que sumarle conceptos como violencia de género,
bueno, femicidio, feminicidio, que hay una diferencia ahí entre esos dos conceptos, que han sido sobre todo de amplio agenciamiento a lo largo del siglo XXI, ¿no? Estamos hablando también de que se está escribiendo mucho sobre violencia de género y feminicidio porque se le ha dado nombre, ¿no? Hay una especie como de estatuto y se está llevando al ámbito de las artes, que es el ámbito que a mí me interesa. Eh, y bueno, evolución del concepto femicidio, feminicidio. Primero, en 1976, Diana Russell recupera el concepto femicide, que realmente data del siglo XIX en Inglaterra, una obra de John Corey, en el que ya se denominaba el asesinato de una mujer, ¿no? Pero para 1976, Diana Russell lo introduce en el marco de del Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres en Bruselas, aunque no detalla el concepto. Y fue hasta 1990 que Jane Caputi lo define en el libro de Russell y Radford, The Politics on Women Killing, que es un referente como el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres. Después, Marcela Lagarde, esta antropóloga mexicana, lo define no solo como el asesinato de odio por condición de género, sino como un crimen de Estado, ¿no? Añadiendo pues la variable de las negligencias por parte de las instituciones y las autoridades encargadas de garantizar los derechos de las mujeres. Y de hecho, por ejemplo, en países como en Chile, el otro día estaba viendo una entrevista a una autora que ha estudiado el femicidio, feminicidio en los medios en Chile. Decía, bueno, es que para nosotros el término femicidio es problemático porque justo no integra el componente del Estado, ¿no? Así pues se han ido añadiendo aportes de relevancia como el de la costarricense Montserrat Zagot, que añade el componente de las estructuras neoliberales que influyen en el incremento del feminicidio, particularmente en Centroamérica, y el de Rita Segato, esta antropóloga argentina, que distingue entre el feminicidio íntimo y el que ocurre, como es el caso de Ciudad Juárez, como parte de la lógica del crimen organizado. Y aquí es bien interesante esta distinción que ella hace porque dice que, bueno, que el asesinato de mujeres en el caso del crimen organizado en realidad no es un mensaje dirigido a una mujer individual, a un sujeto particular, sino al género, perdón, no sino es un significado a un par varón, ¿no? Dirigido a otros hombres para refrendar su pertenencia a un clan, a un régimen estamentario patriarcal, ¿no? Entonces, de alguna manera, Rita Segato, pues está hablando del feminicidio en contextos de el crimen organizado en un estado neoliberal, ¿no? Y sobre todo en contextos de frontera. Y bueno, hacia fines del siglo XX y principios del XXI, y luego ya adquirió su estatuto jurídico, como ya mencioné, Marcela Lagarde propone el concepto de feminicidio, ¿no? Sobre todo tomando como referente las muertas de Juárez, las llamadas muertas de Juárez, para hacer precisiones con respecto a un tipo de genocidio en el que, como ya mencioné, participan distintos poderes, pero también el poder económico y las distintas instancias del Estado. Entonces, bueno. ¿Por qué hablar de las mujeres impunemente asesinadas? ¿Por qué escribir sobre ellas? Y pues aquí yo quiero responder con las palabras de Beatriz Arlo en este libro de Tiempo Pasado, extraordinario libro, y que también, bueno, es un guiño porque pues acaba de fallecer Beatriz Arlo. A propósito de la experiencia del Holocausto, dice, a propósito de Primo Levi, la experiencia del Holocausto, dice, los que no fueron asesinados, ¿sí? No pueden hablar plenamente del campo de concentración. Hablan entonces porque otros han muerto y en su lugar, ¿no? No conocieron la función última del campo y por lo tanto sobre ellos no operó su lógica
por completo. No hay pureza en la víctima que está en condiciones de decir, fui víctima. No hay plenitud de ese sujeto. Es decir, el sujeto se debe a ese otro que falleció. Tiene el caso del feminicidio una profunda reflexión, sobre todo entre las mujeres, sobre si realmente somos sobrevivientes, ¿no? Si corremos con suerte. Y aquí quiero citar una parte de un libro que conforma mi corpus de Karen Villeda, que es este libro de Agua de Lourdes, Ser una mujer en México. Dice, hoy pienso que traigo una muerta a cuestas y se llama Karen y no, no soy yo, pero sí soy yo. Me pusieron el nombre de mi tía, Karen. Karen está muerta y yo sigo viva por suerte, fortuna, destino o azar, porque 9 mujeres son asesinadas cada día en México. Entonces, pues bueno, el shock, por decirlo con Benjamin, enmudece, pero es verdad que ese shock también puede traducir en palabras, palabras otras que salen de nuestra comprensión convencional de las cosas, ¿no? Porque nos debemos a quienes sobrevivimos. Y bueno, el corpus eh, de las obras que estoy estudiando, ahorita no llevo todas, pero más o menos es como el corpus que he ido conformando. Es la novela testimonial o testimonio, pues hay ahí problemas en cuanto al concepto, ¿no? O sea, al término, si es novela o si es crónica testimonial o es, en fin, hay toda una serie de discusiones al respecto, no voy a poder entrar en detalles, pero está Chicas Muertas de Selva Almada, que ese es un libro referente porque comienza con una reflexión en el marco comienza recordando un femicidio cuando todavía no existía el término en el tránsito a la democracia en Argentina. Entonces ahí los usos de la memoria son interesantes porque mientras que todo el mundo estaba haciendo un vuelco al pasado para recuperar los traumas a raíz de la dictadura, Selva Almada lo hace para hablar de las chicas muertas. Y La vida es rosa, que este libro es extraordinario, ahorita lo he estado estudiando, de Fernando González Santos, un colombiano. Tuve la fortuna de contactarlo. Yo supe de este libro por una tesis, en una de esas búsquedas que uno luego hace, y di con una tesis, y en esa tesis se habla de la tesista participó en el proceso de investigación para escribir La vida es rosa, una investigación periodística y también etnográfica. Y entonces di con esta fuente y ya contacté al autor y el autor me mandó el PDF, pero es un referente en Bogotá y además ocurrió hace relativamente poco, fue en el 2012, ocurrió el feminicidio y en el 2014 se publicó. Está, por supuesto, El Invencible Verano de Liliana, publicado en el 2021, que además es interesante porque pues ganó el premio Javier Villaurrutia, considerada ahí como novela, ¿no? Pero después ganó el premio Pulitzer, entonces, o sea, de periodismo. Entonces, esas fronteras, porosidad, a mí me resulta fascinante, ¿no? Y luego está la crónica periodística, Huesos en el desierto, que este es un referente obligado de Sergio González Rodríguez. Está estas crónicas de una periodista de la frontera, que es Diana Washington Valdés, Cosecha de Mujeres, Safari en el Desierto Mexicano, una crónica que recuperé de Gabriela Weiner de Perú, y está el ensayo de Karen Villeda, Agua de Lourdes, que es sobre el que pues ahorita hice referencia a él, ¿no? Bueno, mi interés particular del corpus
que he ido conformando, así como de Rivera Garza como teórica, es por las formas de escritura, ¿sí? Incluso en la forma en la que se escribe teoría, ¿no? Y eso es algo de lo que hablo en el texto que algunos de ustedes leyeron. Esto es una praxis de escritura sobre la que Rivera Garza no solamente argumenta, sino que, o teoriza, sino que pone a prueba. Es decir, está tanto en su teoría, en esa forma tan ensayística de hacer teoría, que es también muy latinoamericana, pero también eso lo lleva al ámbito de la creación, a sus obras, atraviesa toda su poética, digamos, es escurridiza, dubitativa, es rabiosa, es profundamente politizada, de un fuerte carácter ético. Si hay en los modos de escribir, en sus formas de representar, de figurar, de componer y por lo tanto en sus contenidos, indicios de una nueva forma de hacer literatura, de producir discurso literario, o si esa forma es parte de una tradición que ha ido transformándose, mutando. Esa es una de las inquietudes que yo me hago. Ahí tengo algunas conjeturas con respecto a la tradición del testimonio y la crónica latinoamericana. La respuesta es que, pues claro que hay nuevas formas de representar, ¿no? Pero pues cómo ocurre eso, ¿no? Y mi intención es explicar ese fenómeno y para ello parto, insisto, de la forma y de los modos discursivos. A mí el tema de la forma como digo, o sea, lo escurridizo, lo poroso, lo inasible, lo que resulta incómodo para la institución, pues me inquieta, ¿no? Apelo en este sentido a cuestiones de poética histórica, a eso que este teórico ruso Mikhail Bakhtin llama la mutua implicación entre el contenido, el material y la forma en toda obra, y en la que juega, por supuesto, la intención del creador, pero también participa el receptor. La obra desempeña no solamente una función estética, sino también ideológica en el sentido de intercambio de significados, pero también social, dado que está inserta en el vasto espacio de la comunicación humana y también responde a su momento histórico, ¿no? Y pues en este marco que adelanto lo que en mi investigación llamo, digamos, todavía lo tengo que trabajar más, pero una lengua, ¿no? O una lengua para las muertas de las muertas, desde las muertas, un lenguaje, otro, una gramática, un sistema a través del cual es posible vehicular la voz de las muertas o hacer escuchar a las muertas. Y sostengo la idea de que estas obras edifican una suerte de lengua franca, lengua intermedia, lengua dentro de la lengua, por decirlo con Deleuze y Guattari, para de alguna manera eh, eh, em, eh, recuperar, redimir, corporizar, hacer una especie de conjuro para traer al espacio de la literatura a quienes fueron brutalmente asesinadas, silenciadas y sometidas. Y bueno, voy a presentar tres casos nada más, únicamente a partir de las novelas y después voy a ir como un poco problematizando esto. Caso uno, el de Rosa Elvira Celi, que ese es el que ahorita tengo más fresco, por eso lo quise poner, ¿no? El 24 de mayo de 2012, Rosa Elvira Celi, una mujer de 35 años de edad, muy pobre y madre de una hija de 12, intentaba comunicarse a la línea de emergencias desde un oscuro paraje en el Parque Nacional de Bogotá. Eran casi las 5 de la madrugada y su voz clara y firme decía al teléfono. Estas son citas de la novela testimonial. Mi agente, buenos días, estoy en un barranco violada. Búsqueme, por favor, ¿sí? Un policía y unos bomberos, lograron recoger a Rosa, pero digamos se tardaron mucho. Tras un largo periplo, lograron dejarla en el hospital de Santa Clara.
A las 7 de la mañana la internaron y poco después sufrió un paro cardíaco. El personal que la atendió estaba horrorizado. Rosa tenía varios órganos internos destrozados, la pelvis destruida con restos de astilla y hierba en el ano, además de un traumatismo cráneoencefálico. A los pocos días falleció mientras era atendida en cuidados intensivos. Su victimario, Javier Velasco, era un compañero de la escuela secundaria nocturna a la que iba a estudiar después de trabajar como vendedora ambulante. Velasco acudió al día siguiente a la escuela, al día siguiente de los hechos, como si nada ocurriera. Llamaba al celular de Rosa, que contestaba a su hermana Adriana, mientras Adriana lidiaba con los agentes a cargo de la investigación del caso y los trámites en el hospital y preguntaba si Rosa iría a clase. Y ahí en paralelo la novela relata cómo los familiares, pues bueno, como es costumbre, emprendieron una investigación porque pues estaba demorando mucho los agentes en hacer y que además como se atravesaba el fin de semana, pues digamos, se fueron a descansar a sus casas no tomaron muestras, no fueron al lugar de los hechos, se contaminó la escena, etcétera, ¿no? Entonces tampoco le tomaron muestras, o sea, tomaron muestras a ella, en fin, una serie de negligencias atroces, ¿no? Tras el brutal asesinato de Rosa, el escritor Fernando González Santos, quien le había dado clases a Rosa, sí, él estaba haciendo unas prácticas con sus estudiantes a la escuela nocturna en la que asistía Rosa Elvira Celi y conoció a Rosa Elvira Celi y pues él, digamos, impactado por esa noticia, emprendió una investigación. Bueno, para contextualizar, Fernando González Santos es profesor de la Pedagógica Nacional de Colombia, ¿no? Y entonces ahí emprende con sus estudiantes una investigación periodística sobre los sucesos e involucró a sus estudiantes para recabar testimonios de quienes conocieron y quisieron en vida a Rosa Elvira Celi. El trabajo se publicó exactamente 2 años después del asesinato de Rosa, como La vida es rosa, el oscuro amanecer de Rosa Elvira Celi en el Parque Nacional y reconstruye a coro no solo la sevicia de los sucesos, sino la vida de una mujer pobre que luchaba por su hija, su familia y por estudiar. Transversalmente, la historia revela la negligencia atroz por parte de las distintas instituciones, autoridades en el tratamiento oportuno y posterior del caso. Desde la llamada de emergencia, pasando por la investigación, la atención sanitaria, hasta el juicio, lo que, digamos, en resumen, condujo a la hermana Adriana Celi a demandar al Estado colombiano. Hecho que tuvo como desenlace la ley Rosa Elvira Celi del 2015, en donde se logra tipificar el delito de feminicidio en el Código Penal de Colombia. Entonces es interesante ese tránsito, ¿no? En este trayecto que va del feminicidio a la promulgación de la ley, esta novela testimonial, denominada así por su propio autor, cumple con dos funciones sociales fundamentales. Por una parte, la intención pedagógica que él lo menciona en entrevistas del mismo Fernando González, que es un texto que está dirigido a estudiantes, ¿no? Es decir, tiene una función particularmente pedagógica, hacer conciencia, ¿no? De ahí su estructura ágil, la brevedad de los capítulos, es un libro extraordinario, la verdad, que es escrito con una pulcritud y además va intercalando las voces, ¿no? Este, por otra, en la otra función, la investigación sirvió de base para que el abogado Germán Romero, el abogado en el juicio contra el Estado de Colombia, pudiera armar la demanda porque La vida es rosa digamos, es muy meticulosa en cuanto al uso de los documentos, porque pues el autor sobre todo acudió a la fiscalía y estuvo revisando todos los papeles, además de los testimonios, ¿no? Entonces, también es interesante, ¿no? Como una obra
literaria tiene un impacto, o sea, real, en una investigación jurídica. Entonces, aquí también hay otro componente interesante en estas obras sobre el componente jurídico, ¿no? Caso 2, las chicas asesinadas en la provincia de Argentina. Sí, una mañana de verano de 1986, una adolescente de Villa Elisa en Entre Ríos, que es Selva Almada, despierta para avisarle a su padre, quien entonces preparaba el asado, el clásico asado de domingo, que la gata había parido durante la noche. De pronto, dieron la noticia por la radio. Esta es una cita textual. Esa misma madrugada en San José, un pueblo a 20 kilómetros, habían asesinado a un adolescente en su cama mientras dormía. Y eso impactó, digamos, a Selva Almada, se imprimió en ella como una advertencia y escribe, yo tenía 13 años y esa mañana la noticia de la chica muerta me llegó como una revelación. Mi casa, la casa de cualquier adolescente, no era el lugar más seguro del mundo. Adentro de tu casa podían matarte. Relata la autora, quien días después supo otros detalles del asesinato de Andrea Dane, que es una joven de 19 años que estudiaba psicología. Entonces, en Chicas Muertas, Almada reconstruye la vida de tres mujeres asesinadas en la provincia de Argentina. El punto de partida es su adolescencia y realmente comienza la escritura de la novela, ¿no? La novela testimonial, crónica testimonial. Pocos años después de que Argentina había transitado a la democracia y los derechos humanos abanderaban las políticas impulsadas por el presidente Raúl Alfonsín, pues la autora introduce una profunda denuncia sobre las estructuras sociales misóginas que llegan incluso al asesinato por condición de género, cuando el término femicidio no existía aún. Y cito, durante 20 años Andrea estuvo cerca, volvía cada tanto con la noticia de otra muerta. Este hecho, digamos, esa cicatriz, ese impacto que de alguna manera vuelve y vuelve, es una marca que no ha elegido porque es algo que está ahí y que está latente en su propia condición de género. Eh, em, Logra después, cuando se convierte en escritora, una resignificación, ¿no? Cuando emprende un ejercicio de restitución de la memoria de estas chicas. Y aquí cito abajo, dice, yo quería contar qué pasa con los feminicidios en Argentina. Femicidios, perdón. Por eso pensé que el formato en el que debía escribir este libro era la no ficción. Y ella misma dice, es que yo no soy periodista, ¿no? Yo empecé a escribir este libro, yo soy novelista y soy periodista, y soy novelista, pero no tenía pensado escribir tal cual una crónica periodística, sino que los mismos hechos me llevaron a eso, ¿no? Pero bueno, por eso pensé que el formato en el que debía escribir este libro era la no ficción, para que no le quedasen dudas al lector de que esas chicas existieron. Ahí está el pacto, ¿no? De lectura con lo factual y que no son personajes literarios, ¿no? Selva Almada, esto lo dice Selva Almada en entrevista. Entonces, bueno, ella reconstruye sobre todo la vida de estas tres chicas, pero además es interesante porque también eso pasa en el feminicidio, lo del el libro de Rosa Elvira Celi, en el libro del Invencible Verán. O sea, realmente un caso que en realidad es representativo porque a su vez remite a otros casos. Siempre salen por ahí otras chicas más durante el relato, ¿no? Y el proyecto de escritura como tal inicia cuando la autora emprende un viaje para recorrer los sitios donde vivían estas mujeres, entrevistar a familiares y testigos con el fin de averiguar quiénes eran, por qué no se había vuelto a hablar de ellas, ¿sí? Por qué sus vidas fueron arrancadas de cuajo por personas que nunca pagaron por sus crímenes. O sea,
feminicidios impunes. Me parecía, dice Selva Almada en entrevista, que primero las había matado su asesino, luego había vuelto a matarla la justicia cuando dejó impunes sus muertes y volvía a matarlas, se le olvida un poco como Marisela Escobedo, ¿no? Las tres muertes de Marisela Escobedo, pues, similar, ¿no? Los diferentes tipos de muertes. La escritura entonces vehicula fragmentos de vidas para reconstruir una parte de lo que fueron Andrea, Sarita y María Luisa, víctimas de una sociedad machista que las desechó, ¿no? Bueno, caso 3. Este es un libro pues extraordinario que no quieres todo el tiempo dejar de leerlo, pero no puedes dejar de leer una cosa muy extraña. Es extraño, es extraordinario por la rigurosidad con la que está escrito, y no está ahí el título, pero es La fosa de agua, feminicidios y desapariciones en el Río de los Remedios, publicado en el 2018 por Lidiet Carrión. Sí, es un libro escalofriante. Es una crónica, ella es reportera, perdón, periodista de investigación, es una crónica, reportaje de largo aliento, y Lidiet Carrión emprende la tarea compleja de reconstruir las voces ahogadas de al menos 6 menores violadas, estranguladas y mutiladas en la zona, en la zona de mayor índice de feminicidios en el país, el Estado de México. Bianca Edith, Diana Angélica, Mariana Elizabeth, Luz del Carmen, Andrea Michel y Jennifer Velázquez, todas ellas víctimas de una red de feminicidas, trata y tráfico de drogas en los héroes Tecámac en el contexto de la llamada guerra contra el narco. Las historias se cruzan, las madres y familiares se encuentran algunas veces en las organizaciones de búsqueda o en las fiscalías. Como periodista, Carrión había reporteado ya en la zona durante 6 años y es que entonces ella empieza a hacer conexiones entre los casos, ¿no? Y poder comprobar la responsabilidad de una red de feminicidas liderada por un militar de 22 años, Eric San Juan de Palafox, alias el Mili, que pues eso salió en las noticias, ¿no? Declaraciones, carpetas de investigación, averiguaciones previas, testimonios, entrevistas a funcionarios y abogados, notas periodísticas, publicaciones en redes sociales y papeles personales forman parte de una composición que reúne pruebas y revela múltiples verdades. La laxitud del Estado ante la fuerza de un segundo Estado, que es el de la delincuencia organizada, la complicidad y participación de las autoridades en los crímenes, como la policía y las Fuerzas Armadas, la incompetencia institucional que reproduce lógicas patriarcales e intimidatorias con las verdaderas especialistas las que se convierten en las verdaderas especialistas, que son las madres que buscan a sus hijas. Quien narra participa activamente en la resolución de los casos. Ahí digamos, está narrado en tercera persona, pero es bien interesante cómo, digamos, hay una profunda implicación y compenetración entre la autora y las, pues, quienes sobreviven, ¿no? Y tiene unos capítulos hacia la mitad que son brutales porque ahí narra con muchos detalles cómo, pues no nada más reclutaban a las chicas menores de edad, sino que además cómo las violaban y las descuartizaban, ¿no? Y ella logra reconstruir eso, ¿no? Como periodista. Es una obra que para mí debería ser considerado un referente, obviamente no lo es porque se lee más como un reportaje de largo aliento, pero está escrito también de manera magistral, ¿no? Y ahí, digamos, se exponen las múltiples fuentes, ¿no? Uso de las fuentes en la obra. Entonces, bueno, después de esto tengo 4 apuntes con respecto a estas
este corpus. Digo, nada más presenté 3 casos porque no puedo, ya por ejemplo he trabajado bastante sobre el Invencible Verano eh, y sí, y otras más, el Karen Villeda más o menos, pero no puedo presentar todas. Entonces, algunas conjeturas. Pensar, indagar, examinar de qué manera el duelo y la pérdida como consecuencia de los asesinatos impunes de mujeres articulan un tipo específico de escritura. Y si esa suerte de lengua de las muertas como respuesta a la experiencia de indefensión y vulnerabilidad en el marco de una sociedad y cultura misógenas, así como un Estado que perpetúa la violencia, específicamente la feminicida ostenta, si ese tipo de escritura ostenta una especificidad. O, por decirlo con Foucault, ¿cuáles son las reglas, las condiciones de funcionamiento de estos discursos en los que prevalece la prueba y el duelo como respuestas a la muerte y el asesinato misógino, y en los que se apela a la memoria colectiva, al testimonio que necesariamente es colectivo, eh, en los que el empeño documentalista parece ser uno de sus denominadores comunes. Me pregunto también cuál es la política que atraviesan esta clase de escrituras, o con Rivera Garza, cuál es el lugar el quehacer de la escritura más que de la literatura en un entorno donde prevalece la muerte y la precariedad, la indefensión y vulnerabilidad ante un Estado que privilegia el libre flujo de mercancías por encima del cuidado de la vida. ¿Qué implicaciones epistemológicas tiene el hecho de que estas escrituras se esfuerzan por ser y no ser literatura, por pertenecer a la institución, digamos, en tanto lógica de circulación y recepción, etcétera, publicación, como por el hecho de que en su centro hay un empeño eminentemente colectivo que pone en crisis la noción de autor como un individuo creador, que eso es algo que se ha discutido mucho entre los estudiosos del testimonio, pues el testimonio es colectivo por definición, ¿no? Alguien escucha, de entrada alguien escucha el testimonio, ¿no? Entonces ahí hay dos agentes, dos sujetos implicados. Em, entonces, mm, hay un empeño eminentemente colectivo que pone en crisis la noción de autor como individuo creador, y la autoría entonces tiende a diluirse en la medida que es que se escribe con, desde y para los otros, para los que sobreviven a las víctimas. ¿Qué implicaciones, además de las colectivas, las jurídicas, digamos, ostentan estos discursos literarios? Me lo pregunto y lo trato de responder en función de, como ya dije en un inicio, la forma literaria, ¿no? Porque, en fin, esto ya lo mencioné sobre la cuestión de que el libro de Rivera Garza, pues ha sido premiado como novela y como eh, en la categoría de memoria y autobiografía en el premio Pulitzer hace un año, me parece, creo. Ujú. Sí. Bueno, bien, segundo apunte, las huellas, las experiencias, el testimonio. Un primer acercamiento a partir del andamiaje de cómo se componen las obras. En una entrevista, Selva Almada, sobre Chicas Muertas, aclara que, bueno, la ficción requirió investigar, la no ficción, perdón, requirió mucha investigación. Tuve que hacer trabajo de campo, ir a los archivos de los tribunales para ver los expedientes, ir a las hemerotecas de los diarios para ver cómo se habían tratado estas noticias, entrevistar amigos o personas cercanas de las asesinadas. Por su parte, en El Invencible Verano de Liliana, la autora, Rivera Garza, emprende una búsqueda, primero por los laberintos de la justicia mexicana, para tratar de
digamos, de que no quede impune el asesinato de su hermana, ocurrido en el 1990. Pero la escritora se enfrenta frente a la institución con el hecho de que el expediente de su hermana había ido a dar al archivo de concentración hasta no dejar rastro. Y entonces cito aquí en una parte del libro de Rivera Garza, dice, uno nunca está más inerme que cuando no tiene lenguaje. Sí, dice así cuando visita la tumba de Liliana en compañía de sus padres. ¿Qué se hace frente a la imposibilidad de la justicia? Frente a una justicia que arrebata la articulación del lenguaje, que nos deja mudos, ¿no? La apuesta compositiva, entonces, se cifra en el llamado que la escritora le hace al archivo privado de Liliana, que Liliana hable a través de qué, de cartas, diarios, cuadernos, notas escolares, fotografías, pero también de testimonios de quienes le sobreviven. El padre, la madre, los amigos, profesores de la carrera, que ahí Rivera Garza va y busca, ¿no? Busca a quienes fueron amigos de Liliana. Y es como la caja de Pandora. La dimensión oral y colectiva o colectiva cifra el carácter testimonial de las obras, pero también el empeño documental, trabajar con un archivo digital, privado y público. Esto me permite, a su vez, de identificar una suerte de línea de continuidad con el género testimonial latinoamericano, considerado, además, que es un género interesante porque pasó por su institucionalización en 1970, cuando Casa de las Américas apertura el premio. Y acá también tenemos un premio el de Carlos Montemayor, que antes era de crónica y ahora es de testimonio, o al revés, ya no me acuerdo, pero es interesante como también esos cambios, ¿no? Un premio nacional, ¿no? Y esta tradición, en particular se remonta a la obra de Rodolfo Walsh. Los argentinos han incursionado ampliamente en el género testimonial, ¿no? Y en menor medida también se remonta al llamado New Journalism, en donde, pues bueno, la crónica narrativa, ¿no? Como respuesta, estos movimientos, digamos, o nuevas formas de escritura como respuesta a los hechos atroces perpetrados por el Estado, en el caso particular de Rodolfo Walsh y Operación Masacre, publicado en 1956, 57, una cosa así. No sé cómo vamos de tiempo, creo que todavía me quedan unos 10, 15 minutitos. ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, ok, ajá, ok. Bueno, desde la obra entonces paradigmática de Walsh, Operación Masacre, la función de este género ha sido la de mediar, no de manera llana, sino con las herramientas de la ficción, las experiencias de testigos o víctimas de hechos violentos, quienes en ocasiones son iletrados o subalternizados, como señala Mabel Moraña. El testimonio es un género que por lo general representa a una colectividad históricamente sometida. Es un relato de urgencia que se opone a una sociedad excluyente o a un Estado autoritario. Aunque las autoras y autores de las obras que nos ocupan sean letradas y ostenten el respaldo de la institución literaria, son potencialmente sujetos autocentrados, su condición de mujeres en la mayoría de los casos las sitúa en el lugar del subalterno, o por el contrario, en el del periodista cronista que atestigua los hechos, ¿no? La función del testigo es interesante. Aquí me voy a saltar al tercer apunte, pero si no ya me puedo extender demasiado. El tercer apunte, la desposesión, la desapropiación, que es a donde pues, yo quiero llegar. En diálogo con Judith Butler, Cristina Rivera Garza retoma la idea de la desposesión, esto es, estar desposeído ante la falta del otro, o mejor dicho, de ser para otro, ¿sí? O a causa de un otro que nos mantiene en una condición de
tatismo, estar fuera de sí mismos, ¿sí? Estar desposeídos, estar despojados porque alguien ya no está. Butler plantea que cobrar conciencia de esta desposesión, digamos que es permanente, una condición profundamente humana, pero que cuando alguien se va, se agudiza esa sensación y uno se siente profundamente vulnerable, ¿no? Esta desposesión se radicaliza ante la pérdida del otro y ante su ausencia. Rivera Garza Sesuya, esta reflexión lo lleva al plano de la escritura para cuestionar primero la noción de autor y de literatura, ante el hecho de que pensar la muerte y procesar el duelo, escritura mediante, implica remitirse a un nosotros, y ahí está el testimonio, ¿no? Y por lo tanto poner en crisis la idea del dominio propio, ¿no? De la propiedad privada, de la autoría, ¿no? Del genio creador, de la propiedad intelectual. Sí, no solo porque de origen escribir para las muertas implica tal desposesión, sino porque es necesario cobrar conciencia, como Butler dice, que soy yo sin ti. Y también enfrentarse, porque hay otra intención en esto, enfrentarse a la mercantilización de los discursos, a eso que en otros ámbitos se le llama también la apropiación cultural, ¿no? Del libro novela como mercancía, producto del capitalismo, firmado por una especie de genio creador, se hace un tránsito al libro eh, polifónico, al libro colectivo, a la autoría múltiple, que en realidad la firma ahí es una cuestión más bien práctica política de legitimidad. No es lo mismo que lo firme, por ejemplo, Rivera Garza, a que lo firme la mamá de Rivera Garza, ¿sí? Hay una estrategia ahí. Eh, Rivera Garza propone la idea de desapropiación en relación con las necroescrituras, reconociendo que escribir es producto de un trabajo artesanal y colectivo y que el lenguaje es materia maleable y que la lengua nos pertenece a todos y es a pesar de todo por venir, por decirlo con Derrida. Resuenan en este sentido las palabras de Butler cuando dice que el duelo que transita de lo íntimo a lo público, de los papeles y memorias personales a la escritura y la publicación, en el caso Rivera Garza, permite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad política. Hay una politización, ¿no? Y constituye la posibilidad de poner en primer plano la reflexión sobre un nosotros, sobre la condición ontológica de la desposesión. Y por último, el cuarto apunte, pues para una lengua de las muertas, esta cita para traerte aquí a la Casa de la Justicia, el lenguaje de la justicia, es del Invencible Verano Liliana. Cierro. ¿Qué pasa cuando las instituciones, particularmente las del Estado, omiten sus funciones, cuando son negligentes, manipulan documentos, los destruyen o amenazan con su extinción? ¿Qué pasa cuando los documentos a los cuales estamos atados por intermedio del Estado, cuando las reservas donde se deposita nuestra ciudadanía y nuestros derechos, donde se registran denuncias, han sido alterados, destruidos, ocultados, ¿no? Cuando las investigaciones no se realizan cuando su debido proceso, la justicia entonces se nos niega y por lo tanto la capacidad de articular el trauma, los hechos, o sea, cómo se articula algo a partir de que se nos veda el lenguaje, ¿no? Y como dice Rivera Garza, uno nunca está más inerme que cuando no tiene lenguaje porque nos es arrebatado. Y bueno, este lenguaje, entonces este nuevo lenguaje emerge, lengua de las muertas florece entre máquinas de guerra y máquinas digitales, dice Rivera Garza, ya hace posible el surgimiento, y aquí yo, bueno, me remito a
este libro precioso libro sobre Kafka para una literatura menor, de Deleuze y Guattari, ¿no? Cómo construir una lengua eh, dentro de una lengua mayor. Cómo construir lenguaje al interior de una más grande, un lenguaje más grande, condicionado, cooptado por el sistema. Y aquí me quiero remitirme a, ya nada más este último apunte, abajo, dice, como supone Bolívar Echeverría, a propósito de la ideología alemana de Karl Marx, las loas a la estructura capitalista de la sociedad las están cantando las cosas mismas. El código lingüístico con el que hablamos no es un código libre, porque su connotación procapitalista está en todo el proceso comunicativo, dice Echeverría con Marx. Entonces, un nuevo discurso, un nuevo lenguaje implica, como el calimán que maldice a su propio amo próspero en la lengua que se le ha impuesto, otra gramática que revele la disfuncionalidad del lenguaje que reproduce el capitalismo y produce muerte. Hoy esta disfuncionalidad del lenguaje y por lo tanto del sistema capitalista se hace patente en, en el caso que me interesa, las mujeres víctimas de feminicidio, en los desaparecidos, en los asesinados por el crimen organizado, en los desplazados inmigrantes, en las negligencias sistemáticas de un Estado neoliberal que produce muerte y violencia. Y bueno, y por último, sí, ya voy a cerrar. Hay algo interesante que sobre esta mm, lengua de las muertas que yo he ido identificando y que está en El Invencible Verano, está también en Chicas Muertas de Selva Almada, ¿no? Que hay eh, como una especie de conjuro, ¿no? Siempre hay una parte que no se puede comprender, ¿no? Que está más allá porque uno transita por el mundo de los muertos. Entonces, esto es interesante, ¿no? En Chicas Muertas, Selva Almada acude con una vidente, eso está en uno de los capítulos, para preguntar por el paradero de las víctimas ante la desesperación, digamos, a veces de no poder obtener información suficiente y la señora, la vidente, le confiesa que no es la primera vez que han acudido preguntando por casos similares. Eso es la necesidad de conectarse con los muertos, ¿no? Selva le cuenta de sus empeños, o sea, su proyecto de escritura, y la mujer le habla de la huesera, la que junta huesos de animales para después, frente a sus esqueletos, alzar una canción para que las criaturas cobren vida. Hacia el final del encuentro, la señora le advierte, tal vez esa sea tu misión, juntar los huesos de las chicas, armarlos, darles voz y después dejarlas correr libremente hacia donde sea que tengan que ir. La escritora regresará después con la señora, la vidente, para completar los huesos de su búsqueda, para poder completar la articulación, para poder articular una narración, un lenguaje que solo tendrá resguardo en el misterio de lo ultraterrenal, una dimensión donde las muertas piden sosiego. Y bueno, ahí termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias para la doctora Lucila por su generosa presentación. Me gustaría invitarlas a que tomen la palabra. Si alguien quiere preguntar algo, señalar alguna cuestión para iniciar el diálogo, siéntase libre de hacerlo, levantar la mano. Yo tengo una pregunta, pero bueno, no logré levantar la mano. No estoy acostumbrado al Zoom, pero
Si me permiten, me gustaría plantear, eh, bueno, primero le agradezco, profesora, la verdad es que su presentación es muy rica y pone sobre la mesa cosas bastante alarmantes. A raíz del texto que nos envió y para las personas del seminario que logramos revisarlo, yo conseguí este libro de las fosas de agua de Lidia Carrión y la verdad es que me impactó mucho. Yo soy del Estado de México, entonces cuando empecé a leer este tipo de cosas, estas zonas que relata en las que los escenarios donde ocurren todas estas situaciones, la verdad, muy violentas, muy impactantes, pues no me son ajenas, es decir, yo eh, a veces tengo que ver aquí camino a Tizayuca y reconocer todos estos lugares, la verdad me impactó mucho. Entonces, a mí me interesa mucho el problema de la resistencia ante las violencias que vivimos. Me llamó mucho la atención que al inicio de su texto, usted, retomando a algunos otros autores, retoma o señala que el neoliberalismo genera una forma de separación, como de soledad, como si los individuos estuvieran atomizados, incapaces de reconocer eh, alguna forma de responsabilidad hacia los otros. Yo estoy totalmente de acuerdo de eso. Me parece que esa estructura o esa forma de actitud permea la mayoría de nuestras relaciones sociales en mayor o menor medida. Entonces, me llama mucho la atención y me gustó mucho esta exposición de, no del ejercicio de literatura, sino mucho más amplio, sino del ejercicio de la escritura como una forma de resistencia. Y me parece muy atractiva la manera en la que usted lo expone, y así lo interpreto yo. Esta sería quizá mi primera pregunta, a ver si lo comprendí bien o si o si requiere alguna corrección. Me parece que al plantear esta forma de escritura como quizá una forma de resistencia o un ejercicio político, pareciera que esta resistencia pasa necesariamente por la producción de sentidos. Y esta producción de sentidos, en este contexto en el que se producen estas formas de violencia, de feminicidios, pareciera que requiere necesariamente cumplir una forma pedagógica. Es decir, no solo concientizar, sino formar cierto tipo de individuos que sean incapaces de reproducir estas violencias. Y esta idea me surge a raíz de la lectura de Las Fosas del Agua, porque los casos son de niños, es decir, son adolescentes. Es verdaderamente impactante leer que adolescentes fueron capaces de violar, asesinar y destazar a sus compañeras. O sea, me parece verdaderamente increíble y en ese sentido creo que es necesario crear, producir sentidos con todas las herramientas que sean posibles. Dentro de estas herramientas me parece que la escritura puede cumplir esta función pedagógica, de formar cierto tipo de niños, de personas que sean incapaces de cumplir esta violencia. Pero no se agota ahí. También me parece que eh, en este contexto en el que se reproducen tantas violencias, el Estado, las omisiones del Estado también son una forma de violencia. Y también pareciera que esta forma de escritura de alguna manera eh, toca esos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, y usted lo mencionó, que dentro de estos casos de feminicidio, ante las omisiones del Estado se generan colectivos de madres buscadoras. Entonces, quizá el móvil es muy triste, sin duda, pero el hecho de que estas madres se junten unas a otras y se apoyen unas a otras, de alguna manera también está rompiendo estos esquemas de soledad, de aislamiento, genera formas de comunidad. Eh, y aquí yo creo que esto quizás sea un poco polémico. Estas formas de comunidad pareciera que tienen su base sobre una resignificación del duelo. Es decir, el duelo en primera instancia es algo trágico que destruye la vida porque perdemos a nuestros seres queridos. Pero a raíz de la formación de estas comunidades, ese duelo que nos une tiene que ser resignificado y se convierte en una lucha política. Y todo esto parece que pasa a través de este ejercicio de escritura que genera, bueno, que hace Lidia Carrión y todas las personas que usted menciona.
Entonces, mi pregunta, para no hacer tanto rollo, pues sería esta. Eh, Me parece que la función, que el ejercicio de escritura que usted nos expone cumple principalmente una función pedagógica en el sentido de producir sentidos alternos ante las violencias que vivimos. Mi pregunta sería si estas producciones de sentido no tienen que ir necesariamente acompañadas de otras herramientas, es decir, o cuáles serían las otras herramientas que tienen que acompañar estas producciones de sentido, digamos, para que la resistencia tenga un impacto más eh, notable en lo cotidiano, o quizá para que sea posible imaginar otros horizontes o otras direcciones, ¿no? Bueno, esa sería mi pregunta, profesor. Espero haber sido claro porque tengo bastantes cosas en la cabeza. Y de nuevo, muchas gracias por su exposición. Ujú. Muchas gracias, eh, Hugo. ¿Puedo contestar o... Sí? Ok. Ok. Sí. Gracias por tus... Me puedes hablar tú, ¿eh? Somos de la misma rodada, así que... Sí, pero disculpe. Bueno, disculpe. Esther. Este, y aunque no, no importa. Eh, mm, sí, yo soy, en ese sentido, creo que yo soy muy deleuziana, porque pienso que las artes, en las artes se cifra, se condensa, eh, mm, las posibilidades de una utopía, de una emancipación, más que una liberación, ¿no? De una emancipación. Eh, eh, es decir, la creación siempre nos libera, ¿no? Plantea otros horizontes de sentido. Eh, mm, Eso por una parte, que tú, ahorita hiciste referencia a la cita que puse de Josefina Ludmer, al principio, ¿no? El epígrafe de Ludmer, que la forma artística es un modo de la utopía y de reconciliación con la sociedad. Bueno, sí, yo añadiría otro factor. Sí son productoras de sentido, cumplen una función pedagógica, pero también hay una función jurídica. Es algo que a mí me interesa mucho como explorar, ¿no? Digamos, dentro de esas múltiples funciones que tienen, esas funciones sociales que tienen este tipo de escrituras, que no nada más son las escrituras sobre feminicidio, o sea, realmente este giro de lo documental lo podemos ver en otros ámbitos de las artes, o sea, el cine no se diga, pero también en las artes visuales, en otro tipo digamos, de ámbitos se observa este giro documental que, y que debe precisamente hacernos muchas preguntas, ¿no? Sobre por qué están proliferando este tipo de eh, eh, formas artísticas documentales, la, em, am, el montaje, por ejemplo, ¿no? La elaboración en torno a la prueba, en fin. Entonces, yo anotaría la función pedagógica, la función jurídica y me pregunta sobre las herramientas que pudieran acompañar. Fíjate que esto es interesante porque em, a mí me cambió la vida un taller de escritura con Viviana Benchushan, que fue a raíz de ahí bueno, que cuando empecé a leer a Rivera Garza, dije, ah, claro, aquí, ya, todo tiene sentido.
porque precisamente con estos talleres de escritura de Viviana Ben-Shushan, que yo los recomiendo mucho, bueno, en algún momento le dieron una beca y pudo dar la vuelta a la República y llegar hasta acá a mi rancho. Y entonces dio un taller de escritura colectiva para mujeres. Y eso hacíamos derivas, hacíamos collage. Pero esa experiencia, digamos, tan lúdica y tan liberadora entre mujeres, me cambió por completo la manera de entender la escritura e incluso me, me hizo entender que la escritura no es literatura, no es necesariamente la literatura, ¿no? Este, o no necesariamente tiene que ver con eso, ¿no? Escribir digamos, en potencia nos reúne, nos puede reunir, puede conformar nuevos tipos de colectividad, independientemente de los, de la ortografía, etcétera, ¿no? Todos estos superioridades morales en torno al uso correcto de la palabra, etcétera, ¿no? Y yo creo que este tipo de escrituras demuestran, ¿no? El poder de esa palabra colectiva. Eh, entonces, yo pensaría en herramientas así, ¿no? Talleres de escritura lúdica, liberadoras, de entrada, ¿no? Pues son las experiencias que yo he tenido. En algún momento también hace un par de años di un taller también de escritura creativa y más o menos intentando imitar a Viviana Ben-Shushan y fue fascinante, ¿no? Con mis estudiantes, porque hicimos derivas, collage, hicieron unos montajes, escriben sobre el cuerpo y les cambió, ¿no? Como la manera de entender la escritura. Pero bueno, no sé si de alguna manera respondo eso. Este, Sí, ¿Me sí, van a sí, dejar sí. hablar o no? Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias, Lucila. Eh, Gracias, Hugo. Sí, David, ¿quieres comentar algo? Sí, Este, ¿quién? Perdona, que sí, también yo, perdón. Ay, perdón, ¿quién levantó la mano primero? bueno, no sé, Ah, o si gusta yo, como gustes. sí, Mari Carmen, adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Es la primera vez que escucho buenas noches a todos. Me llamo Mari Carmen Flores, eh, colega de la doctora Lucila y buena amiga. Sobre todo, felicitarla. Este tipo de conferencias nunca he entrado. Mi línea de investigación, soy también investigadora, etcétera, etcétera. Mi línea de investigación es otro giro, pero el escuchar las palabras muy bien expresadas, con un estilo muy peculiar, sí te rasguñan el ánimo, en mi caso, en mi caso. Entonces, eh, por más que se quiera plantear la doctora la realidad tan, tan fuerte de lo que nos plantea y bueno, mis palabras vienen a ser simplemente un agradecimiento y para escucharla. La importancia también que tiene el difundir, ¿verdad? Que a mí me gustaría que en lugar de que estuviéramos a lo mejor 20 o 50, que esto se estuviera trabajando en las universidades con esa conciencia crítica que tenemos y esa obligación moral de los docentes, investigadores o no, ¿sí? De hacer este trabajo tan importante que lo lleva la pluma de manera tan ágil, mi querida doctora Lucila. Entonces, nada más agradecerte. Es un placer escucharte y ojalá lo podamos contagiar a muchos jóvenes, yo diría que más que jóvenes, autoridades, siempre es mi bandera, ¿verdad? Las autoridades, porque estamos en universidades a nivel nacional tan políticas. Entonces, nada más de eso. María Yolanda, felicitarlos por este tipo de actividades. Ojalá y que no sea la única vez que puedan compartirnos estos espacios para llegar a mucha gente. Gracias, buenas noches. Hasta pronto.
Muchas gracias, Gracias. maestra Mari Carmen. David Licea, ahora sí. Sí, perdón, pido disculpas porque estaba regañando a mis perros y voy a tratar de ser breve por lo mismo. Igual me sumo, muchas felicidades, muy sugerente todo lo que escribiste y nos expusiste. Este, Estas nuevas formas de escritura y lo que retomas, de verdad es que es muy, muy, muy valioso. Simplemente para señalar una pequeña, como no sé si podría ser como una nota al pie o un guión, ese lenguaje o lengua de muertas podría ser especificado como lengua de asesinadas, porque bueno, recordando un poco a Derrida, cuando escribía, cuando digo yo, implico ya mi muerte, ¿no? Entonces, pero aquí estamos hablando de muertes violentas, ¿no? Entonces, creo que quizá ahí cabría un poco la aclaración, o no sé, ¿qué te parezca? Sí, Gracias. sí, gracias, David. Fíjate bueno, el título de la conferencia es un guiño a Chicas Muertas, una de las obras que estudio, porque además no quería que sonara como tan fuerte, ¿no? El título, este, porque para una lengua de las asesinadas es fuerte ya, pero sí, sí, muchas gracias por el comentario y la sugerencia. Muchas gracias, David. ¿Alguien quiere agregar algo más? Todavía pues tenemos algunos minutos. Parece que Manuel levantó la mano. Sí, Emanuel. No sé, perdón. Dice que no, a lo mejor no puede activar el audio. Sí, creo que es eso mismo. Bueno, yo quiero preguntar algo, aprovecho el espacio. Pues encantada, sobre todo con el catálogo de lecturas, con la minuciosidad de la selección y con, pues, la manera en la que estratégicamente vas armando el problema y cómo ese problema pues va tocando otras cosas a propósito de la memoria y del testimonio. Justo una colega del mundo de la literatura, decía que está de moda hablar del archivo, ¿no? Como que parece que hay un auge y bueno, a lo mejor a algunas personas eso les puede llegar a molestar y me encanta cómo pues nos invitas a preguntarnos por qué se están proliferando este tipo de formas documentales en torno a la prueba, no nada más desde lo literario, sino también desde el cine, desde la danza, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo celebro que armes también estas preguntas cuando dices qué tipo de reglas tiene entonces esta escritura desapropiada, esta escritura de las muertas, qué implicaciones jurídicas ostentan estos discursos, pues le estás dando un lugar importantísimo en nuestras agendas de investigación por venir, sea moda o no, ¿no? Es algo que, como bien mencionaban, pues forma parte de nuestra tarea como seres humanos, ¿no? Como seres que vivimos en este mundo violento. A mí lo que me llama más la atención y sobre todo por este carácter que le das me encanta lo de nos vas diciendo las palabras de tal forma que nos vas rasguñando el ánimo. Y mi pregunta tiene que ver más con tu proceso creativo, con tu proceso de investigadora. O sea, ¿cómo le haces? Porque la verdad es que no cualquiera tiene el estómago para tratar estos temas con cierta, pues con esa distancia, ¿no? Porque no es una distancia objetiva, fría, pero sí es una distancia emocional importante que te permite organizar todo esto que nos fuiste generosamente presentando. La verdad es que yo cuando trato
de escribir sobre esto, incluso para el mismo seminario, pues me voy desencantando. Y sí, claro que el trabajo de Cristina Rivera Garza ha sido fundamental para estos temas, pero me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, pues no sé si nos pudieras hablar de esa experiencia, de tu proceso creativo y sobre todo la manera tan frontal que tienes de enfrentar el dato, porque muchas veces los que somos filósofos de formación no le damos, no vamos con el dato, estamos más bien desde ciertos conceptos, no logramos evitar ciertas maneras universalizantes de tratar los problemas y pues me sorprendió mucho cómo este empeño documental que nos muestras va hacia el dato. Entonces, bueno, em, esa sería mi pregunta. Ujú. Ok, Yola. Fíjate que sí, el tema del archivo efectivamente está de moda, también con justa razón, como tú lo dices. Para mí ha sido un poco complicado porque precisamente pues, todo el mundo está hablando de archivo, ¿no? Y el archivo en las artes, y Hal Foster, y bueno, entonces Garbach, y bueno, yo volvía a Jacques Derrida porque el mal de archivo es un texto maravilloso, ¿no? Y de hecho, a partir de mal de archivo empecé yo a trabajar estas obras, pero noto, como yo soy latinoamericanista de corazón y de formación, entonces parte de mis inquietudes, interrogantes, conjeturas, tiene que ver con una tradición propiamente latinoamericanista, ¿no? Es decir, que antes de que estuviera de moda el archivo ya estaba ahí en América Latina. ¿Cómo? Pues a través del género testimonial, ¿no? Entonces, y antes, pues de la crónica de principios del siglo XX, 1900 y feria, o sea, ya está ahí. Entonces, era mi deber moral como latinoamericanista, es mi deber señalarlo, porque además hay una participación importante de argentinos y argentinas en esto, y los argentinos han cuidado mucho la tradición del testimonial, más bien la han engrosado, han hecho maravillas. Claro, debería existir un poco como ahorita decía Hugo, ¿no? Que estas comunidades que emergen a partir del dolor no tendrían por qué existir, porque para empezar no tendría por qué haber asesinadas, ¿no? No tendría que ocurrir eso, pero bueno, a pesar del dolor, a pesar de las injusticias, pues están las comunidades y está el testimonio. Entonces, el testimonio es una manera de abordar el archivo, en mi caso. Y bueno, yo en algún momento, a mí me encanta la filosofía, no tengo formación de filósofa, no sé qué es la lógica y todo ese rollo, ¿verdad? Pero sí leo, trato de leer, porque además la teoría literaria pues tiene mucha vecindad con la filosofía o es una forma de filosofía. Entonces, creo que la filosofía nos ayuda a entender cómo funciona el mundo y por eso hago este esfuerzo por eh, analizarlo, analizar estas obras a la luz pues sobre todo Judith Butler, que me tiene fascinada, ¿no? En este caso Judith Butler, Jacques Derrida, Deleuze, y que son como mi cajita de herramientas. Este, y pues en cuanto al proceso creativo, pues no sé, o sea,
Digamos que a veces sí tengo mis crisis, pero se me quita bien rápido cuando pienso que pues yo no estoy en el lugar de quienes buscan a sus hijas, ¿no? O a sus, yo no estoy ahí, o sea, yo estoy en un lugar pues súper cómodo, ¿no? Que sí me permite estudiar, analizar, pensar. Entonces, pues bueno, estoy en un lugar súper privilegiado para poder hacerlo, ¿no? A veces sí, se me revuelven las tripas, ¿no? O sea, cuando regreso y vuelvo a leer, sobre todo La Fosa de Agua, que es una cosa, hay obras que son escalofriantes, ¿no? Ahorita Hugo decía, ¿no? De La Fosa de Agua, pues sí, es un libro, mm, o sea, es brutal, ¿no? Y hay otros que tienen un cariz mucho más, más poético, mucho más estético, como es el caso del Invencible Verano, ¿no? Que hay una voz poética muy profunda y eso vuelve, aligera las cosas, ¿no? Em, pero bueno, eso, no sé, y ya llevo como rato con esta investigación y la, la quiero, le tengo un cariño personal y pues mi intención es sacar un libro de todo esto, ¿no? Entonces, bueno. Muchísimas gracias. Sí, Hugo. Sí, gracias. Mm, Un mensaje rápido de Manuel. Sí dice que tiene algunos problemas con su computadora, que espera conectarse pronto. Bueno, aprovechando, eh, pues ahí está Manuel, pero bueno, aprovechando que tengo la palabra otra vez, me gustaría quizá ahondar un poquito más en lo que nos ha platicado sobre estas, si entiendo bien, en el fondo hay un interés de tu parte sobre estructuras de escritura, estructuras formales o formas de lenguaje. Eh, pero estas formas de lenguaje o estos ejercicios de escrituras son eh, mucho más eh, que lo que presentan los cánones académicos. Es decir, como si los cánones académicos, en su intención de comprender el mundo, más bien fungieran como cadenas que no nos permiten expresar, digamos, toda la riqueza del mundo. Y por eso fuera necesario explorar otras formas de lenguaje, lenguajes dentro de lenguajes que nos permitan crear nuevas significaciones y nuevas significaciones que nos permitan abordar estos problemas de violencia o cualquier otro, ¿no? Dentro de la cotidianidad. Pero relacionado con esto, hay algo que me parece que se repite dentro del texto que nos mandaste y tiene que ver con el lugar del otro, como que el otro de pronto desaparece, como que eh, en algún momento se habla de eh, una distribución de la vulnerabilidad, Sí. como Ujú. que aparece, como que el otro en ciertos casos desaparece, es decir, no es dicho, no es visibilizado y se requiere que se visibilice, ¿no? Como que aquellas víctimas uno tiene que centrar la atención sobre aquellas víctimas para poder reconocer que hay un problema y entonces articular posibilidades. Entonces ahí pareciera que este proceso tiene que ver, bueno, desde mi perspectiva, necesariamente con la posibilidad de generar comunidades que atiendan a esas personas invisibilizadas. Es decir, es la comunidad la que tiene que acogerlos y visibilizarlos. Y por eso surgen estos ejercicios de escritura, ¿no? Y hay ahí una palabra que se coló, bueno, no se coló, más bien a mí me resonó, el que es comunalidad. Ujú. Es Sí. decir, a mí, por ejemplo, yo tengo una noción muy vaga y general. Me parece que la palabra remite a una expresión de pueblos originarios, ¿no? Que sí Sí. justamente señala que los quehaceres académicos son inadecuados o insuficientes para abordar sus reivindicaciones. Y me parece que esa inadecuación de lo académico también se puede traslapar a este tipo de problemáticas. Es decir, el discurso académico no es suficiente para Ujú. abordar el problema de los feminicidios y por eso se tienen que generar otras formas de escritura.
¿no? Pero ahí más bien mi pregunta era esta. Este, pareciera que en estos ejercicios el autor desaparece y como que la narrativa recae sobre la comunidad, ¿no? Entonces, no se adscribe necesariamente a un nombre famoso, sino que se expande sobre distintas fuentes narrativas. Eso, por ejemplo, a mí me cuesta un poco de trabajo eh, verlo, por ejemplo, en las fosas de agua, ¿no? Porque ahí sí está Lidet Carrión, quien hizo la investigación, no sé, como quien redactó, etcétera. Bueno, pero es mi referencia, seguro hay muchas otras referencias, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo se genera esta comunalidad o esta expansión de las distintas narrativas para generar para generar este sentido de comunidad o de comunalidad? No sé Sí, si fui claro, sí, sí, espero haber sí. sido claro. Sí, sí. Y bueno, esa sería mi pregunta, Ujú. Lucila. Sí, 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 claro. Fíjate que ese término, bueno, no, a mí me provoca sentimientos encontrados ese término de Rivera Garza, el de comunalidad, porque ella está en la Academia Norteamericana y realmente hace tiempo que dejó el país y bueno, regresa para hacer investigación y todo. Y ella menciona en este libro de necroescrituras de desapropiación que el término de comunalidad realmente lo toma a raíz de una experiencia en una comunidad en Oaxaca, ¿no? Entonces a mí, me hace un poco me resulta como problemático, pues porque, digamos, el género testimonial, insisto, es colectivo por definición, o sea, digamos, em, estas escrituras polifónicas o eh, construcciones corales, composiciones corales, ¿no? Están ahí antes de que Cristina Rivera Garza dijera que, pues, eh, que fue a una comunidad en Oaxaca, ¿no? Eso sí, habría que problematizarlo. Pero digamos que perdonándoselo a Rivera Garza, pues porque es una genia absoluta. Se le pueden pelear muchas cosas, pero sí es una genia absoluta. Y em, em, efectivamente, el discurso académico, pero a ver, también el discurso académico no es suficiente, pero tampoco las instituciones literarias, por ejemplo, en este caso la institución literaria es la que está en disputa, ¿no? O sea, vamos a poner en crisis a la institución literaria, porque la literatura como tal, digamos, no puede dar respuesta, digamos, desde un punto de vista de la tradición literaria, la institución literaria, que sobre todo se remonta a la época del romanticismo, digamos, no puede dar cuenta de estos nuevos fenómenos, la dilución de los géneros o la escritura en la frontera, ¿no? En la frontera de los géneros. Me interesa mucho como la praxis, ¿no? La praxis escritural, cómo se escribe y eso que se escribe, lo que despliega en términos políticos, epistemológicos, comunitarios, etcétera, ¿no? Entonces, mm, a mí me gusta mucho, hay un texto muy bello de Jacques Derrida. No, no es cierto, es un texto, es una entrevista que se llama, esa extraña institución llamada literatura. Es una entrevista que le hacen a él sobre la literatura, su relación con la literatura, ¿no? Porque él antes de filósofo se considera escritor, ¿no? Eso es interesante.
Entonces ahí le preguntan, y un poco yo lo siento, yo lo pienso en ese sentido, ¿no? Y él dice que en realidad la literatura concede el poder de decirlo absolutamente todo, entonces siempre va a desbordar, digamos, a la institución que le da carta de naturaleza, eh, eh, porque su naturaleza es desbordarlo todo, decirlo todo, ¿no? Es un texto muy bello en ese sentido y creo que por eso estas licencias en esta clase de escrituras en donde, como El Invencible Verano de Liliana, no sabemos qué estamos leyendo, ¿no? Hay que llamarle algo porque pues para comprarlo necesitamos saber si estamos comprando una novela o una crónica periodística, pero digamos, cuando lo leemos en sí no sabemos lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, eso por una parte y por otra también pienso que en la academia se han hecho esfuerzos maravillosos. A mí me gusta mucho la, eh, la escuela de Chicago, he leído a Erving Goffman, Howard Becker, y hay desde las ciencias sociales ya una necesidad urgente desde los años 60 y 70 de modificar las formas de escribir, ¿no? Justo de salirse del corsé académico, ¿no? Para y que la escritura, pues, y que incluso la investigación sea más honesta y que coloque en el centro también la voz de quien investiga, ¿no? Como parte de. Esas también son inquietudes que he estado desarrollando, pero no sola, porque tuve la fortuna de estar en un seminario que ya murió, de movilidades, fronteras y narrativas antropológicas, y justo pensábamos en esto, o sea, cómo escribir fuera digamos, de lo que exige la institución académica o burlándola, ¿no? Que también eso es posible. Entonces, no sé si más o menos respondí, Hugo, o ya. Sí, no, sí, 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 Lucila, yo creo que es un problema muy complejo encontrar nuevas formas antiinstitucionales. Y creo que también muchas formas de resistencia pasan por esa pregunta, ¿cómo luchar ante esa expresión? Me gustó mucho el corsé académico, o sea, cómo luchar ante las, los corsés institucionales. Muchas veces limitan las posibilidades de acción. Sí, yo creo que es un gran problema. Pero sí, sí me respondiste. Muchas gracias, Lucila. Ujú. Muchísimas gracias. Ya está aquí en el chat el texto que hemos estado diciendo por si alguien estuviera interesado o interesada y no se lo alcanzamos a hacer llegar. Me parece que tenemos espacio para una intervención más. No sé si Ahora pueda sí, ya Emanuel. abrir antes de Sí, que se me ya vaya el te oyen. internet, ¿no? Ok, bueno, pues buenas tardes, Gracias. buenas noches a todos. Ahí creo que mi computadora no aguantó el comando de descargar el texto y se, se puso en blanco todo, entonces no sabía qué hacer. Pero bueno, igual tengo un comentario y algunas preguntas que, como no escuché lo que estaban dialogando, pues si se repite, pues ahí me disculparán, ¿no? Primero, me gustó mucho la presentación, creo que tuvo mucho sentido, creo que estuvo muy bien delimitada. Entonces, eso se agradece a uno que es ignorante en estos temas y que los escucha quizá por segunda, tercera vez en su vida. Entonces, se agradece mucho y igual le agradezco el tiempo que tuvo para compartirnos. Y bueno, como yo soy ignorante en esto, o sea, apenas cuando iniciamos con este seminario pude acercarme a estos textos,
Y me llegan muchas preguntas a la mente en muchas situaciones y sobre todo me hacen pensar cómo es mi vida fuera del ámbito académico, ¿no? Y sobre todo ahorita que estoy trabajando con adolescentes, me parece que es una ventana hacia lo que está pasando, porque, bueno, estoy trabajando en la escuela pública y ahí pues el programa ya cambió, ¿no? Pero cambió muchísimo de cómo era antes cuando nosotros estudiábamos a cómo es ahora. Y se tocan estos temas, ¿no? Se toca el tema de educación para la paz, se toca el tema de violencia, violencia de género, y pues es inevitable que se hable del narcotráfico, es inevitable que se hable de secuestro, de violencia, de desaparición, de feminicidio, y me preocupa mucho y que me hizo pensar me hizo llegar esta preocupación cuando estaba hablando en la presentación, que que es algo tan normalizado, ni siquiera ya es normalizado. Cuando se habla de esto con los adolescentes, cuando yo hablo con los adolescentes de esto, pues es causa de risa, ¿no? O sea, ya ni siquiera de normalidad, es causa de risa. ¿Por qué? Porque la cuestión de las desapariciones, los simbolismos de los narcotraficantes cuando dejan un cuerpo colgado en un puente y todas estas cosas, es causa de risa porque es utilizado para, digamos, alimentar este discurso de aquel que anda en camionetas grandes, ¿no? De aquel que tiene muchas mujeres, etcétera. Entonces, por eso estos trabajos que hace, por ejemplo, Rivera Garza, me parecen imprescindibles, me parecen de lo más coherentes que algún escritor pudiera hacer, y sobre todo aquellos que tienen preocupación política, me parece que es de lo más valiente, y entonces ese es mi comentario, ¿no? Me parece muy pertinentes este tipo de ejercicios, estas nuevas formas de escritura, y que, bueno, hay veces que no puedo creer lo creativos que llegan a ser, ¿no? Para alguien como yo que está tan acostumbrado a lo riguroso del ámbito académico, es dificilísimo dar ese salto, ¿no? O sea, porque hay veces que yo pienso, si yo empiezo a hablar de algo que pasa en la vida cotidiana, si yo trato de hacer crónicas, si yo trato de ser creativo en los textos, siento que alguien inmediatamente me va a decir, ¿no? Me va a atacar, me va a decir, es que tú no sabes cómo te atreves a hablar de lo que pasa en el mundo, cómo te atreves a hacer crónicas, cómo te atreves a hacer narraciones, ¿no? Entonces, me parece un ejercicio muy valiente. Y bueno, voy con las preguntas que son en un sentido un poco crítico, que también me parecen muy preocupantes, ¿no? Eh, cuando menciona que esta nueva forma de escritura va, digamos, a hacer frente a esta situación en la que el Estado, por ejemplo, no hace justicia y por lo tanto es un doble asesinato, un triple asesinato, ¿no? Porque estas personas que murieron, pues se quedan calladas. No dejo de pensar que en la academia pasa lo mismo, ¿no? O sea, porque ahí los archivos de las desaparecidas, los archivos de las que fueron víctimas de feminicidio, ahí están en las fiscalías, ¿sí? Lo que pasa es que están ocultas para aquellos que tienen acceso a los expedientes, ¿no? Para los abogados, para los fiscales, para cierto tipo de policías, pero inaccesibles para otros como nosotros, que queremos investigar, que queremos indagar. Y creo que en la academia a veces pasa lo mismo, ¿no? Que sí tenemos este gran ejercicio de, de escritura, pero parece que igual, ¿no? Estamos participando en esta misma lógica porque nada más nosotros, ¿no? Nada más como los que sabemos de conceptos difíciles, de conceptos profundos, que entendemos el marco conceptual que utiliza, por ejemplo, Rivera Garza, somos los que podemos acceder a esa sutileza de la escritura que ella tiene, ¿no? Porque si se lo cuentas a alguien que por fuera de la academia, pues no le hace gran escándalo esto. Eh, para nosotros es escandaloso precisamente porque quizá tenemos este conocimiento del marco conceptual muy profundo, como lo es el de Marx, el de Echeverría, el de Foucault, etcétera. Entonces, esa es, digamos, como una preocupación. Y la pregunta en concreto es, cómo se llevaría a cabo la divulgación? ¿No? Porque me parece que ese debería de ser un problema central en este tipo de escritura que ustedes están planteando, que me parece, repito, me parece maravilloso, porque se habla de que
de que esta forma de escritura es necesariamente colectiva, ¿sí? Pero ¿por qué cortar la colectividad en el hecho de la divulgación? ¿No? O sea, ¿por qué no sigue el flujo que va más allá de la escritura? ¿Por qué se detiene cuando se obtiene un resultado, cuando se obtiene ya el, el, el libro como tal? No importa si es novela o si es crónica, ¿no? ¿Por qué detener el flujo ahí, ¿no? Por qué no hay una comunicación quizá de los que hacen este ejercicio hacia los que los leen o cómo llegar hacia aquellos que no tienen el privilegio de estar en la academia? E igual para llegar a ser un texto tan poderoso como el que proponen, en el que el testimonio, en el que la crónica, en el que el ensayo, en el que las vivencias son el protagonista, y que por lo tanto va a dar como resultado nada más y nada menos que las voces de los que fueron asesinados. O sea, me parece un objetivo muy ambicioso, que está bien que sea ambicioso, pero creo que para lograrlo sí tendría que dejar de haber cortes, ¿no? Ya hice la obra, ya se acabó, ¿no? No sé si me explico con esto. Igual sería muy interesante ver cómo se lleva a cabo la divulgación, entonces, y por otro, igual, algo que me ha preocupado desde la primera vez que yo me acerqué a estos temas es que, que igual, pues habría que tener mucho cuidado con unas diferencias que parecen muy sutiles o que son muy frágiles entre darles voz a los que ya estuvieron muertos, a los que ya están muertos, y utilizar su muerte como para una espectacularización, para seguir alimentando esta narrativa, ¿no? Porque me parece que los noticieros, los TikToks, ¿no? Sirven mucho o cometen este error de ay, sí, según yo le doy voz a los que murieron, pero más bien estás como alimentando, heroificando a aquellos que lo hicieron, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de un asesinato de un gran narcotraficante, se habla más del narcotraficante que realmente de las víctimas, ¿no? Entonces, creo que sí, no sé si se alcanza a ver que puede haber un riesgo de caer, ¿no? En la utilización de su muerte para darle fama a alguien, por ejemplo, ¿no? No sé si se entendió esta pregunta, comentario, ¿no? Entonces, esas serían mis aportaciones. Ujú. Pues, bueno, mm, tal vez no pueda contestarlo todo, pero yo creo que en la academia, sobre todo, yo pienso que en algunos ámbitos que son literatura, filosofía, no sé, que estamos de pronto muy desligados de un tipo de escritura de la que habla Rivera Garza, que es como escrituras etnográficas, ¿no? Y que, y que justo, o sea, Selva Almada, cuando habla del proceso de escritura de Chicas Muertas, pues es hacer etnografía, ¿no? Es ir a campo y visitar los lugares y los pueblos donde vivían las chicas y luego frustrarse porque no quieren hablar de las chicas, pero luego hacer observación, o sea, es utilizar todas las técnicas que se utilizan en en campo, ¿no? En las ciencias sociales, en la antropología, ¿no? Entonces, eso es por una parte es interesante porque también, digamos, a propósito del giro documental y todo, y de la presencia del archivo en muchas de las artes, ahorita decía yo de la danza, en teatro también, ¿no? Este, en danza y en teatro, como están ocurriendo cosas bien interesantes a propósito de la memoria y archivo, ¿no? Entonces, hay necesariamente un trabajo etnográfico. Entonces, eso pues por una parte, y que yo creo que las escrituras etnográficas sí nos devuelven como la pregunta por eh, el papel del académico en el proceso de escritura, ¿no? Porque también hay una participación, una implicación. Y otra cuestión es que, bueno,
realmente estas obras no son obras acabadas. O sea, incluso Rivera Garza habla de que son obras en proceso, que hay que soltarlas, pero realmente siempre continúan, porque el trabajo con las y los sobrevivientes ahí está. Incluso la manera en la que circulan muchas de estas obras, es interesante, no hablo de eso, pero cómo son retomadas en las redes sociales, en los colectivos, ¿no? En los colectivos, por ejemplo, feministas, cómo se recuperan pedazos de algunas de estas obras. Entonces, realmente la noción del libro está, digamos, en su materialidad, pero no esa parte procesual, pues no termina, ¿no? Es lo que dice Rivera Garza. No termina, o sea, estas obras no terminan ahí donde está el punto final, ¿no? Siguen circulando, ¿no? O siguen siendo apreciadas, siguen participando las personas que tuvieron por ejemplo, que dieron testimonio, ¿no? En todos los casos hubo un trabajo eh, eh, pues, de acompañamiento muy cercano con las y los sobrevivientes. No es una cosa nada más de utilizar a las personas, sino de un trabajo atravesado por los afectos, ¿no? Que eso es importante. Y lo otro es que, pues bueno, no, ahí sí, al contrario, más bien estas escrituras que apelan a la memoria, más bien se desentienden de la espectacularidad de las masacres, ¿no? Hay otra apuesta que es la, una especie como de restitutivo, es un gesto restitutivo, sobre todo, restituirles la memoria, restituir la voz que ha sido arrebatada, porque, pues, insisto, en muchos de los casos, por ejemplo, de Roselvira Celi, ¿no? Pues una mujer muy pobre. ¿Quién iba a hablar de Roselvira Celi, ¿no? ¿Quién iba a recuperar su memoria? No. Entonces, y también Selva Almada igual, o sea, las chicas de la provincia de Argentina, ¿no? En frontera con Brasil, en Entre Ríos, esas chicas pobres también, ¿no? Nadie iba a hablar de ellas. De hecho, cuando fue y hizo trabajo de campo, se encontró con que no querían hablar de ellas, ¿no? De lo que había sucedido. Entonces, a mí me parece que más bien el gesto es restitutivo, ¿no? Y pues bueno, ya no me extiendo más porque ya sé que ya llegamos al límite. Muchísimas gracias, Lucila. Ay, no sé si alguien quiera agregar alguna otra cosa. Bueno, pues yo sí quisiera agregar una cosita, nada más. Me quedo pensando en esta pregunta que hace Manuel y desde como, bueno, ¿y qué pasa con el libro? ¿Y qué pasa con la materialidad? Pero creo que dentro de tu propuesta también está la cuestión de la muerte del autor en diálogo con Cristina Rivera Garza, cuando Cristina dice, bueno, es que estamos en contra de cierto capitalismo del lenguaje, de los libros, de la literatura y etcétera, ¿no? Entonces, es como liberar las lenguas que corran en desbandada, pero al mismo tiempo yo creo que es importante no entenderlo de manera tan romántica, ¿no? O sea, por ejemplo, Hannah Arendt sería otro referente que podríamos poner en este giro a propósito de lo documental y el testimonio. Y cuando Hannah Arendt escribe este artículo tan polémico sobre los juicios de Nuremberg, em, pues todo el mundo se le va encima, ¿no? Y bueno, pues es Hannah Arendt, otra genia absoluta, ya sabemos lo que pasa con Hannah Arendt y sus obras, pero mi comentario va más hacia el lugar que
cuando Hannah Arendt habla a propósito de los juicios de Nuremberg, estamos en un momento en que el testimonio forma parte de un juicio y es importantísimo el testimonio de estas personas que hablan sobre Auschwitz y sobre lo que pasa, ¿no? Entonces, justo es ahí donde me parece interesantísimo el primer caso que analizamos hoy sobre Rosa Elvira Celi, ¿no? Porque ahí es algo concreto, o sea, vemos materializada esta lengua en desbandada, este testimonio que, claro, o sea, nunca llega a ser del todo total porque el que te da testimonio da siempre testimonio por alguien, porque se salvó, ¿no? Como dice Primo Levi, el que logra testimoniar tiene una culpa terrible. El que no, el que ya no está está en el muro, o sea, eso es parte de la crueldad, etcétera. Pero justo esta posibilidad de entenderlo desde lo jurídico, yo creo que nos puede posicionar a entender estos terrenos de disputa también desde cierta esperanza, ¿no? O sea, no es nada más como bueno, quiero ganarme premios por hablar de estas cosas tan terribles, sino pues un poquito más allá. Es decir, yo creo que estaríamos hablando de una lengua, de lenguas de las muertas que tienen dentro de sí la potencia de fundar derecho, ¿no? Ahí donde el derecho llega a no existir. Y Claro. eso me parece impresionante, ¿no? Digo, me llevo muchísimas cosas del día de hoy, pero justo con esta esperanza de que sí se pueden empezar a generar ciertos giros para desarticular también la máquina de violencia en la que vivimos las sociedades contemporáneas. Sí, sí, suscribo todo, todo. Sí. Además, este libro, el de Rosa Elvira Celi, bueno, me ha conmovido mucho porque es un libro que ya no se edita, pues su tiraje se acabó, creo que terminó muy pronto, porque el caso pues fue un shock para toda bueno, Bogotá en particular en el 2012. Y muy bello el proceso, ¿no? De reconstrucción del caso, porque un profesor que, que hace trabajo de campo junto con sus estudiantes y los acompaña y reconstruye todo el proceso, pero además la memoria, ¿no? Porque habla también de la infancia y, en fin, y a coro, muy, muy bonito. Es un libro muy bonito y un libro escrito para jóvenes, adolescentes incluso, ¿no? Este, y es increíble la manera en la que está escrito, porque que precisamente no cae en ninguna clase de revictimización, porque digamos, potencia la empatía muchísimo, que es algo que, a propósito de esto que decías tú de los chicos Emanuel, de los chicos con los que trabajas, ¿no? Ahí también hay otra función pedagógica de la literatura, ¿no? Eh, y bueno, no sé, sí. Muchas gracias, Sí, muy estimulante el diálogo. celebro muchísimo este tipo de investigaciones, también en ese sentido, no son investigaciones en las que se les notan las costuras, vemos los diálogos, nada está maquillado, está el testimonio por un lado, los datos, y pues, Lucila, no me queda más que agradecerte a nombre de todos los integrantes del seminario, muy orgullosos de que estés aquí con nosotros, y pues muchísimas gracias a todos y a todas. Yo creo que ya podemos parar la grabación para terminar.